terminar de una fucking vez y vamos a ver personas jurídicas. Con esto ya terminaríamos de ver todo lo que es derecho civil, personas, y con este material ustedes pueden plantarle cara a cualquier prueba. No digo que se vayan a sacar un 7, pero van a poder optar a una nota respetable. Bueno, dejando la propaganda y publicidad de lado, comencemos con la persona jurídica. La persona jurídica, en rigor, en estricto rigor, no es persona porque el Código Civil, al tratar de las personas, inmediatamente hace referencia a su sexo, estirpe o condición. La persona jurídica es más bien una entidad colectiva que tiene una personalidad propia, independiente de la personalidad individual de quienes la componen. A estas colectividades el Estado las reconoce y la ley las eleva a la categoría de sujetos de derecho. La definición legal de personas jurídicas la podemos encontrar en el en el artículo 545 del Código Civil, que señala que es la persona jurídica es una persona ficticia o ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Eh, las características de la persona jurídica son las siguientes. Las características de la persona jurídica son: primero, se trata de un sujeto de derecho porque la ley le otorga dicha calidad. Segundo, está formada por otras personas que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Pero ¿cómo personas jurídicas van a formar otra persona jurídica? Piensen en los grupos económicos como Cencosud, por así decirlo. Tercero, son un ente distinto a los miembros que la componen. Cuarto, tienen atributos de la personalidad, pero no todos. Por ejemplo, el Estado civil. Quinto, son creadas para alcanzar diversos fines. Y bueno, según una doctrina positivista, las personas no deben cumplir ningún fin para existir. Desde la filosofía del derecho yo no comparto esto, pero esto es positivismo puro y duro, así aquí van a preguntar examen de grado, no discusiones trascendentales sobre los fines de las personas. Ya. Sexto, el fin de la persona jurídica puede ser el lucro o algo benéfico moral. Y séptimo, la determinación del fin la determinación del fin es de suma relevancia, ya que permite circunscribir su ámbito de aplicación. La idea del fin de lucro o fines de lucro hace referencia a que una persona jurídica pueda generar ingresos. Una persona jurídica sin fines de lucro no implica que no genere ingresos, porque lo contrario no existiría, sino que hace referencia a que no debe generar ganancia para las personas que la componen, una ganancia exclusiva, por así decirlo. Ya precisaremos en esto. Piensen en las fundaciones, la verdad. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica de la persona jurídica. Naturaleza jurídica de la persona jurídica. El hecho de que una entidad no humana pueda ser sujeto de una relación jurídica trae el problema de definir su naturaleza. Y aquí hay varias teorías que están al pie de cañón. La teoría más importante sobre la naturaleza jurídica de la persona jurídica es la de el jurista Bon-Savigny. Bon-Savigny propone la teoría de la ficción. En la teoría de la ficción de Bon-Savigny se sostiene, o él sostiene, que las personas jurídicas son un ente ficticio avalado por el legislador. Las personas jurídicas son un ente ficticio avalado por el legislador, el cual crea esta ficción bajo la lógica de que las personas, en ejercicio de su voluntad,
se agrupen para alcanzar determinados fines. Esta teoría es la más importante de todas, ya que Andrés Bello consideró las ideas de Savigny para redactar nuestro Código Civil. Sin embargo, el legislador nacional, pese a esto, se aleja un poco de esta teoría al postular que las personas jurídicas sí tienen voluntad, lo que les permite actuar en actos jurídicos, lo que, ojo, no es planteado por Bonsavigny. Ahora, hay otras teorías que también buscan resolver esta idea de la naturaleza jurídica de la persona jurídica, y son la teoría de la realidad, la teoría del patrimonio colectivo y la teoría del patrimonio de afectación. Ojo, tener presente la teoría de la ficción de Bonsavigny, que señala que las personas son entes ficticios avalados por el legislador, que crea esta ficción bajo la lógica de que las personas, en ejercicio de su voluntad, se agrupan para alcanzar un fin. Vamos con las otras teorías que buscan explicar la naturaleza jurídica de la persona jurídica. La teoría de la realidad. La teoría de la realidad reconoce a las personas jurídicas como una persona de verdad y no de ficción. Por tanto, tendrían una individualidad social en la teoría de la realidad. Hay una parte de la doctrina que señala que la Constitución consagra esta teoría de la realidad cuando habla de los grupos intermedios. Esto está en el artículo primero de nuestra Carta Fundamental. Otra teoría, para delimitar la naturaleza de la persona jurídica, es la teoría del patrimonio colectivo, que es planteada por Marcel Planiol. La teoría del patrimonio colectivo es planteada por el señor Planiol, que señala que la persona jurídica no existe ni real ni ficticiamente, sino que lo que realmente existe es un conjunto de bienes respecto de los cuales varias personas tienen derecho. Esto porque la calidad de persona es exclusiva de las personas naturales. Entonces, Planiol sostiene en su teoría del patrimonio colectivo que la persona jurídica no existe ni real ni ficticiamente, sino que lo que realmente existe es un conjunto de bienes respecto de los cuales varias personas tienen derechos, y esto porque la calidad de persona es exclusiva para las personas naturales. Claramente la teoría del patrimonio colectivo parece no ser muy compartida por el legislador nacional. Una última teoría sobre la naturaleza de las personas jurídicas es la teoría del patrimonio de afectación, que plantea que las personas jurídicas no existen, sino que existen patrimonios que no necesariamente están ligados a una persona natural. Aquí el patrimonio no vendría siendo, bajo esta teoría del patrimonio de afectación, el patrimonio no vendría siendo un atributo de la personalidad, ya que no es ni exclusivo ni inherente a los seres humanos. Esto estaría consagrado en la teoría, esta teoría estaría consagrada en el caso de la sociedad conyugal, por así decirlo. Bien. Vamos a hablar ahora del régimen legal de las personas jurídicas. Régimen legal de las personas jurídicas. Y bueno, podemos mencionar las siguientes normas, que son, primero, el Código Civil, obviamente, ya que el libro primero regula las personas jurídicas sin fines de lucro y el libro cuarto regula las personas jurídicas con fines de lucro. El Código de Comercio regula en su libro segundo las sociedades comerciales. El Código del Trabajo regula las organizaciones sindicales y otras leyes especiales como las de sociedad anónima, responsabilidad limitada, ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, etc. Y la misma Constitución también regula las personas jurídicas, y el mejor ejemplo acá lo tenemos con el CERVEL,
que tiene, o el Ministerio Público, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Hablemos ahora de la clasificación de las personas jurídicas. La clasificación de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se pueden clasificar en virtud de varios criterios, pero el más importante de todos es en atención a si se trata de personas con o sin fines de lucro, y también, a qué régimen legal se acogen. El primer criterio de clasificación es según el régimen legal aplicable. Según el régimen legal aplicable, las personas jurídicas pueden ser de derecho privado o de derecho público. Las personas jurídicas de derecho privado son las corporaciones, fundaciones o sociedades. Y las personas jurídicas de derecho público es el fisco y las iglesias. Ojo con eso. Otro criterio de clasificación es si acaso las personas jurídicas se clasifican en personas con fines de lucro, como las sociedades, o sin fines de lucro, como las corporaciones y las fundaciones. Bien, conviene hablar ahora de los atributos que están presentes, atributos de la personalidad que están presentes en las personas jurídicas. Atributos de la personalidad que están presentes en las personas jurídicas. Las personas jurídicas, por el hecho de ser sujetos de derecho y ser personas, tienen atributos de la personalidad, pero no todos los que tiene una persona natural, por ejemplo. Los atributos que tiene una persona jurídica son la nacionalidad, que es aquel vínculo jurídico que une una persona, natural o jurídica, con el país en el cual nació o se originó. Las personas jurídicas también tienen domicilio, que es la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Esto está en el artículo 59 del Código Civil. Domicilio es la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. También tienen nombre, que el nombre, según el artículo 58 bis del Código Civil, es el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar una persona. Obviamente las personas jurídicas también tienen patrimonio, que es el conjunto de derechos y obligaciones, pasivos y activos, de una persona, avaluables en dinero. Y también tienen capacidad de goce, estas personas jurídicas. Y la capacidad de goce es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos. Capacidad de goce es la aptitud que tiene toda persona para ser titular de derechos. Las personas jurídicas no tienen estado civil porque este es un atributo exclusivo de las personas naturales, ya que las personas jurídicas no tienen lazos de parentesco, ni tampoco se pueden casar o celebrar uniones civiles con otras personas civiles o naturales o jurídicas. Uno no se puede casar con su empresa, al menos no formalmente. Ahora, si se consideran a los derechos de la personalidad como atributos de la personalidad, según esta tendencia moderna, tampoco tienen este atributo debido a que estos derechos se refieren a derechos que tiene una persona natural por el simple hecho de ser persona. Derecho a la salud, a la educación o a la libertad de culto, por mencionar algunos. Aunque, bueno, yo por lo menos tengo una observación un poco distinta porque el derecho a la honra también una empresa puede tenerlo, pero claro, es mucho más cerrado a las personas naturales en este sentido. Respecto de la nacionalidad, la nacionalidad de una persona jurídica se encuentra determinada en virtud del país en el cual ésta nace. Puede tener importancia
cuando esta persona jurídica actúa en otro país debido a que plantea el problema de cuál va a ser el derecho aplicable en caso de que se genere una controversia de relevancia jurídica. El Código Civil no resuelve estos casos y por ello se recurre al derecho internacional privado. Respecto del domicilio de la persona jurídica, respecto del domicilio de la persona jurídica, señalar de que queda establecido en razón de su origen, específicamente en el estatuto de la persona jurídica o en el pacto social, si es que se trata de alguna sociedad. Relativo a lo que respecta a la pluralidad de domicilios, se puede señalar que es posible que una persona jurídica tenga más de un domicilio si es que existen agencias o sucursales en distintos lugares. Por tanto, si es que concurren en varias secciones territoriales circunstancias constitutivas de un domicilio civil para esta persona jurídica, se entiende entonces que en todas estas secciones territoriales tiene su domicilio. Respecto al nombre de la persona jurídica, señalar que, también se le conoce como razón social. Y esta razón social o nombre debe quedar establecido desde su origen, específicamente en su estatuto. Al igual que en el caso de las personas naturales, tampoco hay nombres prohibidos. Sin embargo, al registrar el nombre en el INAPI, el INAPI es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, esta institución puede negarse a registrar un nombre por menoscabar la moral o las buenas costumbres. Imagínense una empresa que se llame Bastardos S.A. ¿Cachai? No es muy bonito. Espero que no me censuren el live por haber dicho esas palabras. Bueno, el nombre debe hacer referencia al fin de la personalidad jurídica y cumplir los siguientes requisitos. Primero, debe ser único para evitar confusión con otras personas jurídicas, aunque en la práctica no es tan así. Por ejemplo, Evertec puede ser SPA o SA, una se encarga de asuntos de computines y la otra un vertedero, entonces es una locura. Pero en principio el requisito que debe cumplir el nombre de una persona jurídica es que debe ser único para evitar confusiones. Segundo, es que no debe ser igual al nombre de una persona en específico. Ojo con eso. No debe ser igual al nombre de una persona en específico, salvo dos excepciones. ¿Cuáles son estas dos excepciones? Primero, que se quiera poner el nombre de una persona fallecida y los herederos lo autoricen, o bien que también se quiera poner el nombre de una persona fallecida, pero ésta ya haya conocido a San Pedro hace 20 años o más. Respecto al patrimonio de la persona jurídica, este es su elemento más relevante, ya que de hecho su relevancia es fundamental, debido a que, a diferencia de lo que pasa con una persona natural, tener un signo negativo en el balance del patrimonio de una persona natural, es decir, estamos en números rojos, puede llevar al fin de la existencia de la persona jurídica. Y esto es igual si se trata de una fundación o de una sociedad. Un patrimonio que tenga signo positivo, o debe tener, mejor dicho, un signo positivo para seguir existiendo, al menos desde el punto de vista patrimonial. Si tiene números rojos, compromete su existencia gravemente. Y ahí puede entrar lo que muchas veces ustedes van a ver cuando lleguen a quinto en derecho, que es el derecho concursal, que tiene la ley 20.720, van a conocer el espíritu de esta ley, que busca que las empresas o las personas jurídicas, sobre todo con fines de lucro, se puedan salvar. Porque claro, ya si está en número rojo, tendría que liquidarse la empresa y eso es la muerte de la empresa. Por último, relativo a la capacidad de goce,
como atributo de la personalidad de las personas jurídicas, la capacidad de goce señala que a pesar de que una persona jurídica sea representada, esta representación, la representación de una persona jurídica, no se tiene que entender en un sentido de incapacidad, sino que debe entenderse como que es representada la persona jurídica porque carece de corporalidad. La persona jurídica no puede encarnarse, no es Dios, por así decirlo. Después de todo, las personas jurídicas tienen autonomía de las personas que la componen. Esta capacidad de goce está limitada al ejercicio de derechos de carácter patrimonial. La capacidad de goce de las personas jurídicas está limitada al ejercicio de derechos de carácter patrimonial. Y dentro de estos derechos patrimoniales se encuentran, ojo, los derechos personalísimos, los que, bueno, no pueden ser bueno, no, olviden lo que acabo de decir, creo que aquí hay un pequeño error de cálculos. No, pero quédense con la idea de que la capacidad de goce está limitada en las personas jurídicas al ejercicio de derechos de carácter patrimonial. Dejen afuera los derechos personalísimos porque esos ya son más propios de personas naturales. Para finalizar, la capacidad de una persona jurídica se encuentra determinada y subordinada a su tipo y finalidad. Y vamos a hacer un saludo a Ian y de La Paz Gamboa. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar presente escuchando a este tipo que está hablando estas cosas de esta materia. Y nada, pues, si quieren me ayudan con tapa la pantalla para que podamos llegar a más gente antes de pasar a otro tema que son las formas en que se constituye una persona jurídica. Formas en las cuales se constituye una persona jurídica. Muchas gracias, Ian, por tu interés, de verdad. Bien, vamos a hablar ahora de las formas en que se constituye una persona jurídica. Es un tema un poquitito denso, pero después de eso ya pasaríamos a las personas jurídicas sin fines de lucro. Y acá y acabaríamos ya prácticamente. Sí, claro. Recuerden que el live de acá queda grabado y posteriormente se sube al canal de YouTube justo y debido proceso para todos vosotros. Ya vamos. Formas en que se constituye una persona jurídica. En nuestra legislación, para constituir una corporación o fundación, se requería antes la autorización del presidente de la República. Ahora, antes de la dictación de la ley 20.500, antes de la dictación de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, el que quería constituir una corporación o fundación tenía que dirigirse al Ministerio de Justicia para rellenar un formulario, plantear la fundación o corporación que quería fundar, presentar una solicitud al presidente, etc. Y al final era el presidente que analizaba los antecedentes y otorgaba o no la personalidad jurídica. Esto era un entuerto burocrático enorme. Hoy ya no es así. Hoy la creación de una corporación o fundación o persona jurídica se realiza mediante un acto constitutivo. Se realiza mediante un acto constitutivo que es solemne, ojo con eso, y que según el artículo 548 del Código Civil, la solemnidad puede recaer en una escritura pública o en una escritura privada efectuada ante notario, oficial del registro civil, etc.
o ante un funcionario municipal investido para tal efecto, como el alcalde. El acto constitutivo debe contener lo siguiente: el acto constitutivo de esta persona jurídica. Primero, la individualización de las personas que comparecen. Segundo, la declaración expresa de querer formar una persona jurídica. Tercero, el estatuto de persona jurídica. Y cuarto, señalar qué personas van a dirigir la persona jurídica. Esto es señalar el representante legal, director, a lo menos de carácter provisorio. Por otro lado, el estatuto es la regulación interna de la persona jurídica, es su constitución, por así decirlo. Y este estatuto, en el cual se señala cómo se organiza la persona jurídica, se contiene el nombre de la persona jurídica, nombre o razón social, domicilio, duración, la duración se precisa si es definida o indefinida, bienes que tiene la persona jurídica, si no tiene bienes se tiene que indicar, y si esto no ocurre, solo se podrá constituir corporación y no fundación. Quinto, señalar sus órganos de administración y quienes los componen, al menos de manera provisoria, y qué función tendrán. Señalar como los mecanismos de reforma al estatuto, cómo se extingue la persona jurídica y qué va a ocurrir con los bienes si es que la persona jurídica se extingue. Bueno, una vez que el acto constitutivo se otorga, una copia autorizada se entrega a la Secretaría Municipal del domicilio de la persona jurídica dentro del plazo de 30 días, contando desde el acto constitutivo. Si este plazo de 30 días se concreta sin otorgar la copia autorizada a la Secretaría Municipal, se puede volver a otorgar el acto constitutivo y comienza un nuevo plazo de 30 días. Sin embargo, esta regla cambia si se trata de una fundación que nace en virtud de un testamento. Ya, un segundo, por favor. Perfecto. Ya. Depositado el estatuto dentro del plazo, el secretario municipal lo estudia, verifica si se cumplen los requisitos que la ley señala y toma la decisión de aprobar o no el acto constitutivo. El secretario municipal tiene la facultad de realizar objeciones al acto constitutivo con fundamento dentro del plazo que tiene para pronunciarse sobre el depósito del acto. Y este plazo es de 30 días. Y si no se pronuncia, se entiende que aprueba tanto el estatuto como el acto constitutivo. Obtenido ya el pronunciamiento del secretario municipal, se debe inscribir el acto constitutivo en el registro civil dentro del registro nacional de personas jurídicas, en este caso sin fines de lucro. Para esto se debe acompañar el acto constitutivo y el certificado del secretario en el cual se señale que no hay objeciones. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de las personas jurídicas, sin fines de lucro.
personas jurídicas sin fines de lucro. Acá no es tan largo el tema, pero hay muchos temas a dividir, como son las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, la extinción de una fundación o corporación y la responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas, otras formas legales de personas jurídicas como la sociedad o las organizaciones de interés público. Y con ello acabaríamos. Queda poco, chicos, aguanten nomás, que vamos a terminar esto. Las personas jurídicas sin fines de lucro, bueno, tenemos las asociaciones. Tenemos las asociaciones en virtud de una modificación de la ley 20.500, se puede concluir que una asociación es sinónimo de corporación de derecho privado. Respecto a las corporaciones, podemos señalar lo siguiente. Las corporaciones son una unión estable y permanente de un conjunto de personas que pretenden fines ideales sin afán de lucro. Una unión estable y permanente de un conjunto de personas que pretenden fines ideales sin afán de lucro. Los requisitos especiales que debe tener el estatuto de una corporación son los siguientes. Requisitos especiales que tiene que contener el estatuto de una corporación son los siguientes. No son tantos, la verdad, pero vamos a precisarlo. Bien, los requisitos especiales de un estatuto de corporación son: primero, que el estatuto deberá señalar los derechos y deberes de los asociados. El estatuto deberá señalar los derechos y deberes de los asociados. Segundo, deberá señalar cómo se pueden incorporar nuevos asociados. Debe señalar cómo un asociado también puede ser excluido. Y también si los asociados deben o no pagar una cuota. Y en caso de pagar cuota, señalar el monto. Respecto de la composición del patrimonio de una corporación, señalar. En cuanto a los bienes muebles, estos pueden ser adquiridos a título gratuito o a título oneroso. Sobre los bienes inmuebles, misma regla, pueden ser adquiridos a título gratuito o a título oneroso. El patrimonio también, el patrimonio de las corporaciones, se forma por aporte de los asociados o por frutos que vengan o provengan de los bienes y los aportes. El pasivo del patrimonio de una corporación, son las deudas que contraen sus representantes, siempre que estos hayan actuado conforme a sus funciones. Ojo con eso. Aquí la norma señala, la norma, me refiero al artículo 549 del Código Civil, señala: lo que pertenece a una corporación no pertenece si en todo ni en parte, a ninguno de los individuos que la componen. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan derecho a nadie para demandarlas, en todo parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación. Tampoco dan acción sobre los bienes de los socios, sino solo sobre los bienes de la corporación. Esta es la importancia de las personas jurídicas. Dividen los patrimonios. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente. Y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria,
si expresamente se estipula la solidaridad. Para el Código Civil la solidaridad es la excepción, ojo con eso. Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. Si una corporación no tiene existencia legal, sus actos colectivos obligan a todos y a cada uno de sus miembros solidariamente. Esto puede funcionar como una especie de sanción por no estar constituido. Eso respecto a las corporaciones. Ahora, amigos míos, vamos a hablar de las fundaciones. Las fundaciones no tienen una definición legal, pero podríamos señalar que las fundaciones son una destinación de un conjunto de bienes hecha por él o los fundadores a un fin determinado sin afán de lucro. Una fundación es una destinación de un conjunto de bienes hecha por él o los fundadores a un fin determinado sin afán de lucro. Lo relevante de la fundación es la masa de bienes y no tanto las personas que lo componen. Hay tres requisitos. Hay tres requisitos especiales que debe contener el estatuto de una fundación. Tres requisitos especiales que debe tener el estatuto de una fundación. Primero, los bienes o derechos que forman el patrimonio de la fundación. Bienes o derechos que forman el patrimonio de la fundación. Segundo, reglas sobre cómo destinar los bienes para cumplir los fines. Y tercero, reglas básicas de determinación de a quién se pretende ayudar. Entonces, los requisitos especiales que debe contener el estatuto de la fundación son que los bienes o derechos que forman el patrimonio de la fundación se señalen, bienes o derechos que formen el patrimonio de la fundación, reglas de cómo destinar los bienes para cumplir el fin y reglas básicas de determinación de a quienes se pretende ayudar. Respecto a la composición del patrimonio, tenemos que considerar primero los bienes destinados por el fundador, sea por acto entre vivos o mortis causa, mediante una asignación testamentaria. En cuanto a los bienes muebles, estos pueden ser adquiridos a título gratuito u oneroso, igual que los bienes inmuebles, y también dentro de la composición del patrimonio se consideran los frutos que provengan tanto de los bienes como de los muebles e inmuebles. El pasivo del patrimonio de una fundación, son las deudas contraídas por sus representantes, siempre que estos hayan actuado conforme a sus funciones. Ojo con eso. Y muchas gracias, Ian, por el aguante. Vamos a hablar ahora de la forma en que se organiza una fundación o corporación. Forma en la que se organiza una fundación o corporación. Tanto las corporaciones como las fundaciones se administran bajo un directorio formado por a lo menos 3 miembros. El directorio de la corporación o la fundación debe tener al menos 3 miembros, los cuales durarán en su cargo un máximo de 5 años. Uno de los miembros del directorio será su presidente, quien también va a ser el presidente de la corporación o la fundación. El presidente de la corporación o fundación también es el presidente del directorio. Será el presidente de la corporación o fundación el representante tanto judicial como extrajudicial de la persona jurídica. Será el presidente de la corporación o fundación el representante tanto judicial
como extrajudicial de la persona jurídica. Hablemos ahora, ¿cómo se extingue una fundación o corporación? ¿Cómo se extingue una fundación o corporación? Bueno, en el caso de las corporaciones se disuelven por vencimiento del plazo establecido en el estatuto, vencimiento del plazo que se estableció en el estatuto, o por acuerdo de la Asamblea General, o por sentencia judicial, o por haberse cumplido el fin. En caso de que la corporación que se cree cumpla su fin, todos los excedentes pasan a una institución en particular que haya quedado determinada en el estatuto de la corporación. El que tiene la legitimación activa para demandar la disolución de una corporación es el Consejo de Defensa del Estado. El que tiene la legitimación activa para demandar la disolución de una corporación es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado son los que le cuidan el bolsillo al fisco, por si acaso. Si es que el fin de la corporación se concretó, la institución determinada, si es que el fin de la corporación se concretó, la institución determinada que recibirá los excedentes también tiene la legitimación activa para demandar la disolución de la corporación. Mira, si la corporación cumple el fin y hay una institución que va a ser beneficiada por los recursos que se van a destinar una vez se cumpla el fin, también tiene la legitimación activa para demandar la disolución de la corporación. Las fundaciones, por otro lado, se disuelven por las mismas causales de las corporaciones. Esto es, vencimiento del plazo, sentencia judicial o por haberse cumplido el fin. Pero no opera la causal de Asamblea General. No opera aquí la causal de Asamblea General. ¿Por qué? Porque hay un directorio. Bueno, aunque en la corporación igual hay un directorio, pero quédense con que la fundación no opera la causal de haberse cumplido el fin si es que se tomó un acuerdo en Asamblea General. No, en las fundaciones se disuelven por las mismas causales de las corporaciones, salvo dos diferencias. Bueno, pero las que comparten con las corporaciones son el vencimiento del plazo, la sentencia judicial y por haberse cumplido el fin de la fundación. Pero no opera la causa de haberse cumplido el fin si es que se tomó un acuerdo en la Asamblea General. Y aparte, se agrega la causal de que se agoten los bienes destinados para su existencia. Pero para esto se requiere sentencia judicial. Ya, estamos acabando. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas. Responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas. Bueno, repasando, las fundaciones se disuelven por las mismas causales de las corporaciones, salvo que no opera la causa de haberse cumplido el fin, si es que se tomó un acuerdo en la Asamblea General. Y dos, se agrega la causa de que se agoten los bienes destinados a su existencia, pero en este caso se requiere sentencia judicial. Ya, vamos con la responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas. Y ya estamos terminando, compañero Ian. Estamos terminando. Ya. Las personas jurídicas antiguamente no tenían posibilidad de ser responsables penalmente, pero esto cambió el año 2009 con la ley 20.393, que es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
y permite que una persona jurídica pueda tener responsabilidad penal, pero solo en los siguientes delitos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a un funcionario público. La pena para una persona jurídica que participe en estos tres delitos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o cohecho a funcionario público, son la disolución de la persona jurídica, la prohibición de celebrar actos jurídicos con el Estado, la pérdida de beneficios fiscales y multas. Respecto a la responsabilidad civil, operan las mismas reglas que en las personas naturales, por lo que pueden ser objeto de responsabilidad civil contractual y extracontractual. La extracontractual, por favor, revisarla entre los artículos 34, perdón, entre los títulos 34 y sobre todo el 35 del libro cuarto del Código Civil. Está estrechamente ligado con esto. Bueno, respecto a la responsabilidad civil, operan las mismas reglas que operan en personas naturales. O sea, las personas jurídicas pueden ser objeto de responsabilidad civil contractual y extracontractual sin perjuicio de la regla del 549, inciso segundo del Código Civil que señala: sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente. Y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los hayan obligado expresamente. Si una corporación no tiene existencia legal, entonces sus actos colectivos obligan a todos y cada uno de sus miembros solidariamente. Ok. Ya. Queda el último tema, que son otras formas legales de personas jurídicas. Otras formas legales de personas jurídicas. Nuestro ordenamiento jurídico, aparte de regular las fundaciones y corporaciones, regula como personas jurídicas a las sociedades y las organizaciones de interés público. Gracias a Dios, por lo menos en mi examen de grado no entra el contrato de sociedad porque es mucha materia. Ya. Vamos a ver el contrato de sociedad. La sociedad está regulada en el libro cuarto del Código Civil y se define sociedad como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con miras a repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. El contrato de sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Esto es el artículo 2053 del Código Civil. El Código Civil, en particular, regula la sociedad civil. Hoy casi ni se usa en la vida diaria y de hecho su regulación es más bien supletoria a otro tipo de sociedades. El motivo por el cual ya está casi en desuso radica en su régimen de responsabilidad, ya que la idea principal de formar una sociedad es lograr una división entre el patrimonio del socio y la persona jurídica con el fin de alcanzar el lucro propuesto, sin arriesgar el patrimonio personal del socio. Sin embargo, el Código Civil relativo al contrato de sociedad no hace la separación de patrimonios y por eso es que después se dictaron diferentes leyes para poder suplir esta situación, como el Código de Comercio, por ejemplo. Los principales tipos societarios que existen en nuestro ordenamiento jurídico se suelen crear con el afán de lucro y se rigen por el Código de Comercio. Se remiten subsidiariamente al Código Civil. Respecto de las organizaciones de interés público, estas se definen como personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, salud, educación, etc., o cualquier otro de bien común, en especial los que recurran al voluntariado. Las organizaciones de interés público son los voluntariados.
Asócienlo con esto. Son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad es la promoción del interés general en diferentes materias, en especial las que recurran al voluntariado, pero se enfocan en el interés general. Las organizaciones de interés público, para tener esta calidad, tienen que inscribirse en el catastro de organizaciones de interés público, que es llevado a cabo por el Consejo Nacional. Este catastro es público y debe estar a disposición de la ciudadanía a través de su sitio web. Ejemplos de organizaciones de interés público son las juntas de vecinos o las comunidades indígenas. Bueno, y dentro de las organizaciones de estas organizaciones de interés público se encuentran los voluntariados, que son organizaciones de interés público cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario en favor de terceros y que se lleva a cabo de forma libre y espontánea sin pagar remuneración a sus participantes. Carol Dance pagaría con voluntariado. Ahora, al voluntariado se le aplican las reglas de la ley 20.500. Y eso, muchachos, bueno, Ian, fuiste testigo, amigo mío, y también usted, amigo, que llegó, don Mauricio. Acabamos de ver hoy día todo derecho civil personas. Estos live, que hicimos dos anteriormente y este vendría siendo el tercero, van a ser subidos a la página de YouTube, al perfil de YouTube, y ahí van a poder quedar disponibles para que puedan verlo y descargarlos cuando quieran. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias. Totalmente en una muy buena noche. Y nada, pues lo mínimo que podemos hacer. Si aquí esta cuestión nos sirve a todos. Hola, Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Seba, ¿qué tal? Bienvenido. Acabaron de llegar cuando el live se acabó. Pero no se preocupen. Este módulo, esta clase, va a estar disponible en YouTube. Así que técnicamente no se han perdido de nada y van a poder acceder a ella cuando quieran. Las otras dos clases ya están subidas. De hecho, ustedes las pueden ver. Seguramente les llegó la notificación. Así que eso, bendiciones, amigo Seba. Y a todos los que están acá, a Moni, Ian, Seba, muchas bendiciones. Hoy toca aquí, pues Moni, pero bueno, no se preocupen. Ian dio el aguante y hizo el tap tap a la pantalla. Que estén muy bien, chicos. Que les vaya excelente. Cuídense mucho. Dios les bendiga.